Buenas noches. Hoy teníamos un invitado, pero lamentablemente ha tenido un problema. Era el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, el ingeniero Juan Marcelo Conrero, pero lamentablemente ha tenido un accidente, un hijo pequeño de él, y ha tenido que ir a llevarlo a una emergencia. En este momento le están tomando placas, esperemos que no sea nada importante y ya tendremos oportunidad de conversar con él, porque la idea era precisamente conversar sobre ese episodio que alguna vez comentamos aquí, que tuvo lugar en el Consejo Superior de la Universidad, en que un grupo de facinerosos con la cara tapada y armados hasta con picana eléctrica invadieron la reunión del Consejo para oponerse al contrato que había hecho la facultad con la firma Monsanto para ver si la planta que está instalando Monsanto en Malvinas Argentinas es contaminante o no. Sí, y yo quería ir más allá todavía. Quería analizar el tema técnico. ¿Hasta dónde el ser humano puede interferir en la naturaleza para conseguir mayor producción agropecuaria? Porque tiene que comer, ¿cierto? Y dar un siguiente paso, que era el tema de la agroindustria. La solución de la Argentina de pasar de ser productor agropecuario a ser industrial, creo yo que es la agroindustria, y este hombre nos iba a servir para tratar esos temas. Obviamente, toda acción humana modifica el hábitat, de manera que pretender que sea absolutamente neutra sería simplemente limitarnos a vivir en la naturaleza, es decir, sin ningún progreso material, en las cavernas. Pero, como dices vos, el punto de equilibrio es importante. Yo no sé si la pregunta es procedente hacérsela a alguien que es técnico en una actividad concreta o preguntársela quizás a un pensador, a un filósofo, porque evidentemente es una pregunta que hace a todo el quehacer humano. Así es. ¿Cuál es el límite de la intervención del hombre en el hábitat y en el lugar en donde se desenvuelve su vida? Perfecto. Bueno, entonces, para sustituirlo a nuestro invitado, platicaremos nosotros sobre reflexiones de temas varios. Bueno, cómo no, tendremos una conversación, una amena conversación. Muy bien. Adelante entonces. La semana pasada hubo una noticia que creo que debe ser una de las más importantes de los últimos tiempos y que a todos nos ha conmovido, que es el anuncio del inicio de las relaciones entre los poderes ejecutivos de Cuba y Estados Unidos de América con miras a restablecer relaciones diplomáticas rotas ya hace muchos años, hace más de 40 años. Y digo que de esta manera prudente porque evidentemente esto todavía no está consolidado. En el caso de Cuba, donde hay una especie de monarquía y un Congreso que no es tal porque es unipartidario y que hace lo que el monarca le pide, estaría la cosa resuelta. En los Estados Unidos la cosa es más complicada porque funciona el sistema republicano y el presidente de la nación tiene, obviamente, como en todo sistema republicano, facultades acotadas. Es decir, no puede ir más allá de lo que la Constitución dice. Por ejemplo, no puede disponer el levantamiento del embargo que Estados Unidos le hizo a Cuba. Pero yo creo que esto viene bien para que reflexionemos un poco, recordemos cómo se dio esta situación que hoy parece empezar a tener fin. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la famosa encuentro de Yalta,
Rusia y Estados Unidos se dividieron sus zonas de influencia, acordando respetárselas mutuamente. Estados Unidos le reconoció a Rusia una zona de influencia en Europa del Este y Rusia le reconoció a Estados Unidos como zona de influencia el continente americano. No se respetó demasiado, sobre todo por parte de Rusia, pero hubo un fenómeno que ocurrió en la década, a mediados del siglo pasado. Cuba estaba gobernada por un dictador, Fulgencio Batista. Era un país próspero, había un bienestar económico, pero había un gobierno dictatorial que obviamente atropellaba los derechos y las libertades del pueblo cubano, de manera que hubo gente que se rebeló contra eso, se armaron un grupo de guerrilleros en Sierra Maestra y el 1 de enero de 1959 entraron en La Habana, Fulgencio Batista escapó y se hicieron cargo del gobierno. Estados Unidos reconoció inmediatamente el nuevo gobierno, Argentina también, la mayor parte de los países civilizados lo hicieron, en la ilusión de que esta gente iba a restaurar el sistema democrático, eliminar esa dictadura que habían derrocado y volver a Cuba digamos, al contexto de las naciones civilizadas y republicanas. La decepción no demoró mucho en llegar porque Castro se declaró comunista y se puso bajo el amparo de la entonces Unión Soviética. Y de golpe Estados Unidos se encontró con que dentro del ámbito de su influencia, que era el continente americano, tenía metido su enemigo de la Guerra Fría, que era la Unión Soviética. Esto generó una serie de situaciones que llevaron a que incluso Estados Unidos declarara ya precozmente, allá por 1961, un embargo comercial que excluía solo a medicamentos y alimentos, es decir, que prohibía a sus habitantes comerciar con Cuba. Poco después, un grupo de exiliados cubanos que vivían en Estados Unidos intentaron una invasión a Cuba para derrocar a este gobierno y desembarcaron en Bahía de Cochinos y fueron rechazados. Eso tensó aún más las relaciones y luego de eso la Unión Soviética instaló misiles que apuntaban hacia los Estados Unidos en la isla de Cuba. Les recuerdo que Cuba está a una distancia muy corta del sur de la península de Florida, creo que alrededor de 150 kilómetros, como que los que escapaban de la isla de Cuba para buscar la libertad lo han hecho muchos de ellos en balsas cruzando el mar, a muchos han muerto, pero muchos también han llegado porque la distancia era corta. Lo cierto es que esto generó un clima de tensión brutal y el mundo se encontró al borde de la Tercera Guerra Mundial, que iba a ser una guerra nuclear entre las dos potencias más importantes del momento. El presidente Kennedy de los Estados Unidos asumió una actitud sumamente rígida y dura, exigió inmediatamente el levantamiento de los misiles, bloqueó, estableció ya esta vez no un embargo sino un bloqueo, es decir, interrumpió las comunicaciones de Cuba con su flota naval y, como decía recién, se generó un clima de tensión brutal que afortunadamente, debido a la persistencia y la tenacidad de Kennedy, más el sentido común que puso Nikita Khrushchev, el premier soviético, se distendió. Rusia se comprometió a sacar los misiles y así lo hizo, y Estados Unidos levantó el bloqueo. Esa distensión evitó la confrontación, pero las relaciones entre Estados Unidos y Cuba siguieron mal. Kennedy aumentó el bloqueo, incluyendo también los alimentos y los medicamentos, y la cosa siguió igual. Cuba siguió viviendo del sostén de la Unión Soviética porque el sistema comunista destruyó el aparato productivo cubano y de no haber sido por eso, Cuba hubiera tenido precozmente un gravísimo problema económico como hoy lo tiene. Lo cierto es que la excusa que tuvo el régimen castrista para poder seguir manteniendo sobre su pueblo esta tiranía que le impide el ejercicio de sus derechos y sus libertades y este tratamiento de la economía que la ha llevado a la miseria y al retraso y a una situación económica realmente angustiante de su pueblo, era que Estados Unidos le tenía bloqueado. El término bloqueo es incorrecto, lo usan ciertos periodistas todavía, pero no es correcto, porque bloqueo, insisto, significa la interrupción de las comunicaciones de un lugar.
bloquear es impedir que ese lugar se comunique con el resto del mundo. Estados Unidos no ha hecho eso. Estados Unidos lo que ha hecho es un embargo. El bloqueo existió durante la guerra de los misiles, pero actualmente lo que hay es un embargo, es decir, los norteamericanos no pueden comerciar con Cuba, pero el resto del mundo sí. De hecho, los que quieren hacerlo lo hacen. La Argentina incluso lo ha hecho, con pocos resultados para nosotros, porque en la época de Alfonsín le vendió tractores que nunca nos pagaron. Pero no hay tal bloqueo, hay un embargo de un país. Eso sirvió de excusa y no resultó. Evidentemente no dio el resultado esperado, que era presionar a Cuba para que restableciera un sistema democrático, devolviera a su pueblo las libertades y volviera al carril de las naciones civilizadas y republicanas. No dio resultado. Entonces parece razonable que hoy los Estados Unidos pruebe otro sistema, es decir, impulsar, si el Congreso lo aprueba, el levantamiento del embargo y la restauración de las relaciones bilaterales e incluso de relaciones diplomáticas con embajadas de ambos países. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sabemos. El tiempo lo dirá. Hoy hay expectativas muy diferentes. El Papa Francisco, hay que decirlo, jugó un papel importante en esto, exhortando a ambos gobernantes a deponer las actitudes rígidas y a tratar de buscar un acuerdo. Afortunadamente ha tenido éxito en tanto que el acuerdo se hizo, pero el resultado final, insisto, lo va a decir el tiempo. Hay quienes piensan que esto es un error, que Estados Unidos debió haber insistido porque no puede concederle a un país que oprime a su pueblo y no le concede y no le reconoce sus libertades y sus derechos, no debe avanzar en acuerdos con él. Otros piensan que no es así y que esto va a ayudar a que Estados Unidos pueda influir en el pueblo cubano para que el pueblo cubano algún día decida terminar con la tiranía, con esa tiranía dinástica que hace más de medio siglo lo tiene oprimido. E incluso los cubanos en el exilio en Estados Unidos, que son una cantidad muy importante, han dividido prácticamente las opiniones en dos mitades. Los que creen que esto es positivo y va a dar buenos resultados y los que piensan que realmente Estados Unidos no debió hacerlo. Hay incluso algunas interpretaciones realmente disparatadas, como la de nuestra presidente. La señora Fernández de Kirchner ha dicho que esto es un reconocimiento de los Estados Unidos al éxito de la Revolución Cubana. Realmente un disparate que no tiene el menor asidero, pero bueno, nos tiene acostumbrados. Esperemos entonces que esto sea una medida que traiga aparejado buenos resultados, sobre todo para el pueblo cubano, y que no ocurra lo que la doctora Hilda Molina, una cubana exiliada, maltratada por el régimen de Castro, escapada de Cuba y que hoy vive en Argentina, dijo el otro día, que teme que Cuba se convierta en una nueva China. ¿Qué significa esto? China es un país con un gobierno comunista absolutamente dictatorial, donde las libertades y los derechos de los ciudadanos están muy restringidos, pero que ha logrado, aplicando recetas de la economía de mercado, un verdadero shock económico que lo ha convertido en una de las principales economías del mundo. Y hay una prosperidad que va en aumento. La combinación de ambas cosas, libertad económica con dictadura y falta de libertades políticas, sociales y de otra naturaleza, es muy difícil de sobrellevar. ¿Por qué lo sobrelleva China? Porque la magnitud de su economía y la influencia que tiene en la economía global hace que los países miren con benevolencia y con tolerancia el sometimiento a su pueblo. Con Cuba difícilmente pase eso, porque Cuba no tiene la presencia económica, al contrario, está sumida en la pobreza, como para que los países le toleren que siga explotando a su pueblo y impidiéndole ejercer sus derechos. De manera que yo no creo que Cuba vaya a pasar a ser una nueva China. Ojalá que en Cuba, no digo los tiranos, porque los tiranos por lo general no dejan el poder por sí mismos, sino el pueblo cubano reaccione y en algún momento tome los recaudos para sacarse de encima esta dictadura que ya en más de medio siglo les ha hecho demasiado daño. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla.
Maluf y Asociados. Desarrollos inmobiliarios integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Ya estamos en el aire. Prudencio, te propongo entonces 10 primeros minutos internacionales y los segundos 9 minutos locales. ¿Qué te parece? Magnífico, de acuerdo. Bueno, y empecemos por Cuba, ya que has hablado de Cuba, que es un tema tan interesante, ¿cierto? Yo creo que Cuba es un ejemplo viviente, la Unión Soviética también lo fue, del fracaso del sistema comunista. Yo he escuchado la mayoría de los programas de televisión y leído los periódicos, las opiniones de los comentaristas sobre lo que ocurrió. Y están los dos enfoques, ¿cierto? Una persona dijo, esto es el triunfo de David sobre Goliat. Entonces yo me pregunto, si el embargo que vos explicas que no fue tal, porque... No, sí, fue embargo, no bloqueo. Perdón, si el embargo que sí fue tal, como vos bien explicas, en realidad no fue una acción punitiva de Estados Unidos desde el punto de vista de decir voy a hacerle un perjuicio a Cuba, simplemente fue decir yo no comercio con Cuba y mis ciudadanos no van a comerciar con Cuba. Pero si eso genera un fracaso en el proyecto cubano, significa entonces que la interacción con Estados Unidos es buena y no mala. ¿Qué opinas vos? No sé si he entendido bien lo que has querido decir. Vos dices que si ha fracasado este sistema porque no ha dado el resultado esperado, ¿es bueno que se deje sin efecto? No, yo he dicho dos cosas, he enunciado dos conceptos diferentes, quizás me he expresado mal. Primero he dicho que Cuba es un fracaso del comunismo. Basta ir a Cuba y ver, hay una sola palabra para definir lo que es la Cuba comunista, desazón, ¿cierto? Y después he dicho, ¿Estados Unidos es el responsable de lo que le pasó a Cuba? ¿O no comerciar con Estados Unidos y por tal motivo Cuba se estancó? Es una prueba más de que el capitalismo, la interacción entre los compradores y vendedores que propone el capitalismo es un beneficio y no un perjuicio. Sí, sin duda, es una prueba más. Que prueba que no haría falta, porque yo te aseguro que el hecho de que Estados Unidos restablezca relaciones comerciales con Cuba no va a cambiar demasiado la cosa. Si Cuba no introduce las modificaciones de su sistema, porque si no permite inversiones a las que tengan acceso los cubanos, no como los hoteles internacionales 5 estrellas donde solo pueden entrar los extranjeros, entonces no se va a ver en Cuba el bienestar que ese crecimiento económico puede traer aparejado. Y yo creo que acá lo importante no es tanto el crecimiento económico, que sí lo es, sino que repercuta en beneficio del pueblo cubano. Acá el gran ausente en esta decisión es el pueblo cubano. Y yo creo que tiene que ser el beneficiario, si hay algún beneficio, de estas decisiones. Sí, yo coincido contigo, pero yo creo que a la larga no pueden convivir el capitalismo libre empresario y una política autocrática
de un gobierno centralista. A la larga uno de los dos cae, inclusive en China. En China va a caer la política comunista. Va a demorar más porque China es muy grande, pero va a caer. Yo creo que lo que va a ocurrir en Cuba es una aluvión de inversiones, porque Cuba es la isla, digamos, es la isla más interesante del Caribe, por varias razones, ¿cierto? Y cuando ese aluvión de inversiones llegue, va a generar un movimiento, aunque al principio no llegue al mercado interno cubano, donde los cubanos se van a ir dando cuenta. La sociedad cubana está aletargada. ¿Cómo se llama en medicina eso que frente al estímulo no hay reacción? ¿Tiene un nombre? Sí, insensibilidad. Bueno, sería. es insensible. Sola no va a salir, pero si, en mi opinión, ¿cierto? Si tiene contacto con el primer mundo y ve estas enormes inversiones, y obviamente la mano de obra va a ser, la mano de obra en las obras de construcción va a ser cubana, y eso le va a generar un ingreso, y eso va a generar un movimiento. Yo creo lo mismo, tengo expectativas de que sea así, y opino como vos. En China se mantiene porque China es un monstruo con el cual es muy difícil enfrentarse y exigirle cosas, es decir, China tiene un peso por sí misma que hace que el resto del mundo no pueda influenciar fácilmente sobre ella. Pero en el caso de Cuba va a ser mucho más rápido. Y coincido en que no puede subsistir ciertas libertades mientras quedan conculcadas otras. Yo creo que a la corta o a la larga, y más a la corta en este caso, las libertades económicas que van a hacer falta para que esa inversión se realice van a repercutir en ansias de libertades políticas y sociales por parte de los cubanos. Y si eso se da, va a ser, como yo espero, el propio pueblo cubano el que ojalá castigue a los tiranos que los sometieron durante medio siglo. Pero aunque no lo hiciera, por lo menos que lo sustituya por un régimen republicano donde puedan elegir libremente, aunque más no sea eso. Sí, yo no sé si los va a castigar porque estos tiranos cubanos les queda muy poco tiempo de vida, los va a castigar la inexorable ley de que la gente se muere y la reacción no va a ser instantánea, pero con el solo hecho que el pueblo cubano pueda acceder a una libertad en todos los órdenes, yo ya me doy por satisfecho. ¿No tienen hijos los Castro? Sí, sí tienen hijos. Entonces les tengo miedo, porque en estas monarquías dinásticas se heredan como la corona y el trono en las monarquías europeas. Pero no los he visto funcionar, salvo que hagan algún día un acto en una cancha de fútbol y lo hagan hablar al chico y diga "San se acabó". Claro, eso podría ser una forma, esa es más argentina, pero yo creo que bastaría con que alguno de ellos diga que su hijo, el presente de su hijo, diga que lo va a suceder. ¿O no pasó de eso cuando el poder pasó de Fidel Castro a su hermano Raúl? ¿Qué hizo el pueblo cubano? ¿Qué intervención tuvo? Simplemente es una dinastía donde abdicó el rey y nombró a su sustituto a su hermano. El hermano puede abdicar el día de mañana cuando la biología se lo imponga en favor de su hijo, de su sobrino, de su primo o de quien se le ocurra. Sí, es posible. ¿Qué va a pasar con Venezuela ahora que Cuba ya no es más como... Bueno, va a seguir siendo comunista, pero cada vez menos. ¿Qué va a pasar con el relato venezolano? Yo creo que Venezuela también es un país en donde este sistema perverso va a durar poco tiempo. Auguro para Venezuela un futuro muy cercano en donde las fuerzas republicanas van a lograr imponerse y va a terminar esta pesadilla de los venezolanos. Bueno, y antes de terminar, me dicen que nos queda poco tiempo, quiero hablar de España. En España, la justicia ha arrinconado a la hermana del rey. A la hermana del rey. A la hermana del rey, porque el rey ahora es el hijo del rey Juan Carlos. Se llama, este chico se llama Felipe VI. Felipe VI, sí. Esta hermana del rey, además de ser hermana del rey, es duquesa, es princesa de España y es duquesa. La justicia lo tiene muy arrinconado al marido, el duque, y la tiene a ella muy cuestionada. ¿Alguien ha dicho que se está atentando contra la monarquía, que se está atentando contra la corona o que se está atentando contra el sistema? No, porque más allá de que hay un telón monárquico en España, subyace debajo un sistema republicano que funciona. O una monarquía constitucional, Ese digamos. es el nombre formal, pero para mí es un telón monárquico, porque el monarca no tiene otra función que representar al Estado y promover, digamos, el sentimiento de pertenencia del pueblo español. Pero quien gobierna son los gobernantes elegidos democráticamente dentro de un sistema republicano, que es todo lo contrario de la Argentina. En la Argentina
hay un telón republicano, nos creemos republicanos porque hay una constitución, hay elecciones, elegimos a nuestros gobernantes, pero le damos la suma de poder público como monarcas absolutos. O sea que tras el telón republicano subyace una auténtica monarquía, todo lo inverso, que les permite a estos monarcas consagrados por elecciones, pero monarcas por la autoridad que invisten, les permite confundir, querer hacernos confundir el Estado con ellos, la nación con el Estado y el Estado con ellos, con el gobierno, que son tres cosas totalmente distintas. O sea que cuando es atacado, no atacado, sino que es cuestionado por la justicia por graves irregularidades y delitos, un miembro del gobierno, ellos pretenden mostrar que se está atacando al Estado, se está atacando en definitiva a la nación. Ahora, ¿cómo puede ser que una presidenta que es abogada tenga semejante confusión? Lo primero que habría que corroborar es que sea abogada, porque no ha podido demostrarlo hasta ahora, pero yo creo que no hay confusión, hay una deliberada acción destinada a consagrarse como verdaderos monarcas y poder llevar adelante este proyecto de dominación que ya lleva, ¿cuánto?, 11 años, y que les ha dado hasta ahora buen resultado. Muy buen resultado. Y que espero que termine como debe terminar, es decir, juzgado, y si son culpables, condenados. Ojalá, pero lo que sí ha terminado es este primer bloque. Ok. ¿Qué te pareció? Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Bueno, ya entrando en el segundo bloque, entonces mi primera reflexión es la siguiente. La democracia es el gobierno del pueblo y se decide por la mayoría, ¿cierto? La paradoja o el círculo vicioso es que en los países que no hay cultura, la mayoría es inculta y puede ser digitada. Puede ser digitada clientelarmente o puede ser digitada por la propaganda. Y entonces quien decide puede no estar en condiciones de decidir. Nosotros durante muchos años, o nuestras familias, nosotros éramos muy chicos, y un grupo de cierta categoría socioeconómica cultural, intentó la solución de los golpes de Estado. Es decir, un grupo de la sociedad que se sentía culta y capacitada desplazó al gobierno constitucional, que era populista, para hacer un gobierno en beneficio de todos, que nunca lo fue. Todos esos golpes de Estado fracasaron estrepitosamente. Entonces la solución no es el golpe de Estado, la solución es la democracia, no encuentro otra alternativa. Ahora, ¿podrá la democracia? Estoy pensando en Cuba, ¿cierto? ¿Podrá la democracia, que no está capacitada para que la mayoría tome decisiones porque ni siquiera se da cuenta de lo que está ocurriendo, llegar a perfeccionar sus ideas para poder conducir los destinos de la República? La respuesta es sí, pero con una condición básica: educación. Por eso Sarmiento hablaba de educar al soberano.
Es decir, no hay otro sistema que haya sustituido la democracia. ¿Qué decía Churchill? La democracia es el peor de los sistemas, excluyendo todos los demás, porque no ha aparecido ninguno que lo supere. Pero obviamente tiene sus problemas, como el que vos has señalado. Un pueblo inculto puede elegir muy mal, de hecho suele ocurrir. Entonces, ¿cuál es la manera? Cultivar, educar al pueblo. Es decir, poner el énfasis en la educación. Las democracias republicanas prosperan cuando el pueblo es educado. ¿Qué pasa si el Estado no quiere educar al pueblo? Entonces lo educa en mentirijillas, como ha pasado en la Argentina. En la Argentina se ha aumentado la inversión en educación, pero esa inversión no se ha aplicado para educar, sino para otros menesteres. Sí, incluso para adoctrinar, que es lo peor. Lo hemos vivido. Cuando éramos chicos, vos te acordarás que nos enseñaban en los primeros grados a leer y escribir con un libro que exaltaba las virtudes y las maravillas del presidente y su señora. Es decir, era adoctrinamiento. Cada página era Perón, Eva Perón, me quiere, trabaja para mí, todo eso. Es decir, cosas absolutamente incompatibles con un sistema republicano. Yo creo que lamentablemente la Argentina había logrado un nivel de educación envidiable por parte del resto de los países. Fue uno de los primeros, si no el primero, en que prácticamente eliminó el analfabetismo. La ley 1420, la política educativa de los gobiernos de Avellaneda, de Sarmiento, de Roca, fueron realmente extraordinariamente exitosos y marcaron la impronta de esa Argentina que estuvo en el podio de los 10 mejores países del mundo, en todos los órdenes, social, económico, institucional, cultural. Y el populismo empezó a destruirlo. ¿Cuál es el resultado de eso? Te preguntas, lo que estamos viviendo. Entonces hay que revertir esto. Difícil es porque los gobiernos sacan provecho de un pueblo poco educado. Entonces, ¿quién lo revierte? Y yo creo que los que hemos tenido el privilegio de acceder a una educación adecuada, que no somos pocos, somos todavía mayoría en la Argentina, somos los que tenemos que ponernos firmes en no seguir consintiendo que estos gobiernos se aprovechen de los menos favorecidos para utilizarlos en su beneficio. Entonces, ciertos grupos que tienen más responsabilidad que la gran masa deben convertirse en formadores de opinión. Absolutamente, sí. Bueno, yo voy a poner un ejemplo y no te miro a vos, miro a la cámara, para que no te sonrojes vos. Cuando yo alcé el diario de hoy, La Voz del Interior, que me llega a mi casa, y vi la noticia de primera plana, vi que en La Voz del Interior, que es un diario independiente, creo yo, hizo una comunicación sobre cómo se están, era grafitis en los edificios públicos. Sí, es cierto. Y yo dije, esto es lo que viene, es el mensaje que viene sembrando Prudencio. Y ahora La Voz del Interior, porque Prudencio lo sembraba o porque hubo coincidencia, no interesa, se ha sumado en este mensaje. Sí. De manera tal que si se suman otros más, es muy probable que el intendente de Córdoba se vea presionado para formar una cuadrilla que cuide los edificios públicos. Sí, es una tarea que la va a tener que hacer la provincia porque la municipalidad no tiene poder de policía. No puede detener a un individuo que está dañando un edificio público. Eso es una responsabilidad del gobierno provincial. Pero coincido con vos, yo creo que no quiero ser tan optimista ni tan arrogante de pensar que La Voz del Interior lo ha hecho porque alguien miró mi programa. O nuestro programa, mi alocución, pero sí que ha despertado en la gente de La Voz del Interior preocupación, como despertó en mí. Y yo creo que esto es altamente positivo, es decir, La Voz del Interior tiene una capacidad de difusión que no tenemos nosotros y que La Voz se encargue de esto es maravilloso. Yo le he escrito hoy al director de La Voz felicitándolo por ello, ofreciéndole fotografías, porque tengo una colección de fotografías de estas cosas, porque si empezamos realmente a actuar de esta manera, aún en estas cosas que puedan parecer menores, vamos a ir generando conductas apropiadas. Yo me acuerdo que aquel intendente, no se llama intendente, sino alcalde allí de Nueva York, Rodolfo Giuliani, que fue el hombre que se convirtió en héroe cuando la tragedia de las Torres Gemelas, había creado un sistema que el nombre fue poco feliz, le llamaban tolerancia cero. No me gusta el nombre porque tolerancia cero parece intolerancia y la intolerancia realmente es mala, la tolerancia es una virtud. Pero lo que quería decir es que no debía consentirse el delito aún en sus expresiones menos importantes o menos dañinas, porque cuando se ponía el énfasis en eso se estaba
justamente previniendo la comisión de delitos más graves. Y con eso disminuyó muchísimo el delito en Nueva York, que era una ciudad sumamente violenta. Sí, cambió la idiosincrasia. Totalmente. Ahora, entonces, la respuesta a la pregunta es la opinión pública. La opinión pública es la que debe salvar a una sociedad aletargada que no está en condiciones de fijar su rumbo. Y me gusta esa respuesta, pero se necesita una condición: libertad de prensa. El día que este programa, el director del canal, me llame y me diga, me ha hablado el secretario de Comunicaciones, y ustedes no van a poder seguir diciendo lo que dicen, o les tengo que levantar el programa, cosa que no creo que ocurra porque conozco al director y al dueño del canal, pero estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿cierto? El día que eso ocurre y que la opinión pública no tenga acceso a los medios de comunicación, entonces, ¿cómo vamos a manifestar la opinión pública? Nos quedará Internet. Sí, no han llegado a eso, a presionar de tal manera de que ocurran cosas como esas, por lo menos que las conozcamos, pero ha habido muchas acciones indirectas para tratar de asfixiar a los medios independientes. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, el monopolio del papel prensa que ejerce el Estado. Otros han sido el levantamiento, la presión para que levanten publicidad comercial con la cual se sostienen estos medios. Y bueno, la ley de prensa, que ha sido en definitiva una ley cerrojo destinada específicamente a un grupo periodístico, y todas estas cosas que vemos todos los días no han tenido el éxito que esperaban, no han llegado al extremo que llegó Perón en su primer gobierno, que cerró diarios como La Prensa de Buenos Aires o ¿cuál era el de Salta? El Independiente, creo que era de Salta, y presionó brutalmente, detuvo diputados, senadores, destituyó jueces. No han llegado a esos extremos, no porque no sean capaces, sino porque afortunadamente algún resabio de convicciones republicanas queda en el pueblo argentino como para impedir que el gobierno llegue tan lejos. Es decir, nuestro primer mensaje como formadores de opinión es decirle a la gente: señores, ustedes tienen que defender la libertad de prensa, porque si la libertad de prensa se ve condicionada, la capacidad de los formadores de opinión disminuye y los perjudicados son ustedes. Así es. Yo me acuerdo de los panfletos en la época de Perón que se hacían en mimeógrafo, sí, y se repartían en las esquinas. Tengo algunos todavía. Ahora tenemos esto. Tenemos esto. Las redes sociales son un reaseguro extraordinario. Fíjate vos que estaba ayer, hoy es el lunes, sí, ayer domingo, mi hermana María José es licenciada en Comunicaciones y es profesora de la Universidad Blas Pascal y de la Universidad Nacional. Y me decía que hoy prácticamente las redes sociales están superando en su capacidad comunicacional y de creación de opinión que el periodismo clásico. Claro. Tanto el periodismo escrito fundamentalmente, que está en eso disminuyendo mucho su capacidad. Y es lógico, la tendencia va para ese lado. Sí. Se nos acabó el tiempo, Prudencio. Magnífico. Pasaremos entonces a la columna. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
estas últimas semanas han ocurrido denuncias que salpican o pueden salpicar al Poder Ejecutivo Provincial. Ya habló Prudencio la semana pasada de ello, por lo tanto yo no voy a detallarlos, simplemente los voy a mencionar para poder hacer un análisis que quiero hacer. La cámara oculta, que complica mucho a una persona que está vinculado con una empresa que maneja la recaudación provincial, que es superior esa empresa en importancia hoy en día a la Dirección de Rentas de la provincia, está vinculado a un señor llamado Miró, que fue funcionario en la primera época del primer gobierno de la Sota, y que los corrillos dicen que es el monje negro de la Sota, que es la persona que maneja todo el entramado de la Sota. Está vinculado también una empresa constructora llamada Britos, que al principio era una contratista pequeña y que cuando se incorpora en la sociedad este señor y una persona de sexo femenino cuya característica es que fue miembro del Poder Ejecutivo Provincial, pasó a ganar una serie de licitaciones importantísimas, un caso milagroso dentro de la historia de los contratistas del Estado, bueno, y otras cosas más. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro gobernador? Yo tengo cuero de chancho, no me entran balas y me pongo a disposición de la justicia. Mi primera reflexión es que ponerse a disposición de la justicia en un país donde la justicia demora 14 años para expedirse, se está expidiendo ahora sobre temas de María Julia y la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, del polvorín de Río Tercero. Ponerse a disposición de esa justicia ante semejantes situaciones que se comentan es burlarse de la gente. Yo creo, sinceramente, que una persona que ha tenido injerencia en los últimos 3 de los 4 gobiernos peronistas que ha tenido la provincia porque ha sido gobernador, y del cuarto él era el jefe del partido de gobierno que puso el gobernador, que puso a los legisladores y que nombró a los jueces. En virtud de la lista Sábana y en virtud de que por una razón u otra el gobernador termina eligiendo quién va a ser el juez. Entonces, las demoras que hay en la justicia están muy vinculadas a esta situación que acabo de decir. Pero quedémonos tranquilos porque hay otro estamento en una república, que es el poder legislativo. Ustedes paren a un transeúnte y pregúntenle cuál es la función del poder legislativo. Y él va a decir, hacer las leyes. El poder legislativo tiene 2 funciones. Una es hacer las leyes y la otra es controlar a los otros 2 poderes. Un poder legislativo que no controla a un poder ejecutivo que tiene estas denuncias y que no es investigado por un poder judicial, es un poder que está sojuzgado al poder ejecutivo. Y entonces no hay república. Pero no por esto es que yo he elegido este tema. Yo he elegido este tema por la responsabilidad del poder ejecutivo, del gobernador de la provincia. Un gobernador de provincia en una república como es la Argentina no es un conductor, es un administrador. Un conductor es un caudillo que conducía una montonera. Un administrador es otra cosa que ya voy a explicar. Ustedes recordarán Cámpora al gobierno, Perón al poder. Perón era el conductor de Cámpora. Ustedes recordarán Schiaretti, gobernador de la Sota Conducción. Eso, así no se maneja una provincia y una nación. Un gobernador es un administrador. Y la administración la voy a definir con la clasificación de Terry. Hay 20 clasificaciones después de Taylor y Fayol. Yo voy a elegir esta que es la que más me gusta. Administrar significa planificar, ejecutar, ejecutar y controlar. Ya lo he explicado en alguna ocasión. ¿Qué es planificar? Planificar, para hacerla corta, es propósito, es objetivo, es proyecto y es método. Yo me pregunto, de esas 4, ¿cuál es la más importante? Un estadista va a decir el objetivo, un estratega va a decir el método, un táctico va a decir el programa. ¿Y qué va a decir un sabio? Un sabio va a decir el propósito. Lo más importante que tiene un plan
es el propósito, ¿para qué se hace? ¿Para qué es gobernador o es presidente un político? ¿Para beneficiarse él o para beneficiar al país? Pues si nosotros analizamos la actitud de nuestros gobernantes, se han beneficiado todos. Entraban al puesto con lo puesto, esa frase de Mariano Grondona. Nuestros funcionarios que han llegado al gobierno, del Poder Ejecutivo, entran al puesto con lo puesto, con el trajecito. Y al poco tiempo tienen relaciones, tienen mansiones, tienen viajes, tienen autos caros, etc. ¿Cuál es el propósito de un estadista? Beneficiar al pueblo. No hay entonces planificación. Sigamos con organización. Lo acaba de mencionar Prudencio recién. Confunden el Estado con el gobierno. El Estado es la institución que maneja las subinstituciones de la República. Y el gobierno son las personas que están en ese mandato nada más. Acá se confunde Estado con gobierno y no lo voy a explicar porque no tengo tiempo, pero todos lo saben. ¿Qué es ejecutar? Ejecutar es lograr resultados. ¿Qué resultados han logrado durante estos 4 periodos en donde De la Sota ha estado por acción directa o como jefe de partido en la provincia de Córdoba? Y vamos al cuarto, que es el motivo de mi alocución, el control. No hay administración sin control. Y no se controla para castigar, se controla porque el control forma parte de la administración. ¿Y qué es el control? Cotejar el objetivo con el resultado, medir la desviación y diseñar la acción correctiva que la ejecución la va a hacer. De manera tal que un gobernador que está cuestionado por graves situaciones vinculadas con la corrupción, que no sé si lo afectan o no, no me compete a mí decidirlo, pero que ha sido cuestionado, tiene que poner, no decir tengo cuero de chancho, me avengo a la justicia como buen ciudadano, tiene que decir pongo todo el aparato administrativo del Poder Ejecutivo, todo, para controlar lo que ha ocurrido, porque yo como administrador estoy obligado a ejercer acción correctiva si hay desviaciones. Eso es fundamental. Y el tema se agrava más todavía porque este gobernador ahora ha ido a Buenos Aires y ha dicho, quiero ser presidente de la República. Entonces, una persona que no controla, por lo tanto no administra en su provincia, quiere ser presidente de la República. Y los otros 2 que quieren ser presidentes dentro de este mismo partido están en situaciones similares. Uno fue vicepresidente y el otro fue jefe de gabinete. Me refiero a Scioli y me refiero a Massa. En una época en que un ministro de Economía, Labaña, dijo delante de 3.000 empresarios en un simposio de ideas, y yo lo vi en televisión, hay retorno en la obra pública. La palabra retorno significa en ese ambiente coima, queridos amigos, por si no lo saben. Dijo, hay coima en la obra pública. Ninguna persona que esté en el Poder Ejecutivo, después de esa denuncia, puede mantenerse ajeno porque no hay tema más importante que analizar eso. Ese tema se analiza con gran facilidad. De manera tal que una persona que no ha controlado eso no es administrador. Y una persona que no es administrador no puede pretender ser presidente ni ser gobernador, porque no cumple entonces con sus funciones. Analicemos los anteriores dentro de este partido. Cristina Fernández hizo lo mismo cuando fue salpicada por la duda de la corrupción. Su marido anterior presidente se abrazó a una caja fuerte, lo he visto yo en un programa de La Nata. Vamos al anterior. El anterior se llamaba Duhalde. Duhalde también tuvo problemas porque lo salvó la República, pero tenía problemas en el banco de la provincia de Buenos Aires y una situación muy complicada en Buenos Aires. Vamos al anterior, Menem,
una vez que derrotó la inflación, se dedicó a la corrupción a tal extremo que inventó la corrupción institucional. Vamos a la anterior. Isabel Martínez no estaba capacitada para gobernar, era corrupta entonces porque no estaba capacitada. Y sigamos para atrás. Perón, sabiendo que se moría, la nombró Isabel Martínez. Y sigamos al último, Cámpora, el día que asumió, largó a todos los presos condenados legalmente. De manera tal, señores, que ahí tienen ustedes un rosario de candidatos, de funcionarios que han ocupado los cargos más altos y que no han administrado, sino que han conducido. Ustedes analicen y obren el año que viene de acuerdo a los criterios que les va a dar este análisis. Es palabra de honor. Pasado mañana es 24 de diciembre, es decir, esa noche es la llamada Nochebuena o Nochevieja y nos juntamos los argentinos a celebrar Navidad. Y digo los argentinos porque podría decir los cristianos, pero no es tan así, esto excede el cristianismo. El Papa Francisco, con muy buen criterio, nos ha invitado a los cristianos a que recuperemos el espíritu profundo y primigenio de la celebración de la Navidad, es decir, el nacimiento de Cristo, nuestro Redentor, con todo lo que ello significa para quienes profesamos la religión cristiana. Eso me parece excelente. Debemos dejar de lado lo material, ¿no? O por lo menos no poner el énfasis o no perder de vista cuál es el sentido último por el cual los cristianos celebramos la Navidad. Pero hay gente que cree que el hecho de que la Navidad se haya difundido más allá de quienes profesamos el cristianismo es un hecho negativo. Me ha llegado un correo electrónico, me ha llegado 2 veces incluso, de un grupo de gente, de esas personas que ven en todos lados una especie de conspiración perversa y secreta que trata de hacernos daño, en donde dicen que la aparición del árbol de Navidad, del Papá Noel o Santa Claus, como quiere llamársele, es una especie de conjura hecha quién sabe por quién para destruir al cristianismo y sacarle la esencia a la Navidad. Yo creo que esto no es razonable. Me parece que el gran triunfo del mensaje de Cristo, que es el mensaje de amor entre los hombres, el mensaje de concordia, el mensaje de respeto de uno por otro, de tolerancia, de amar a nuestros enemigos, precisamente se demuestra su triunfo cuando uno advierte que la Navidad es una fiesta que se celebra incluso por parte de quienes no son cristianos. Tengo amigos judíos que me cuentan, argentinos por cierto, que de religión judía, que se juntan el 24 de diciembre a la noche, comen como comemos todos nosotros, las mismas comidas y tienen una comida, un encuentro familiar de amistad, de concordia, de paz. Por supuesto que no conmemoran el nacimiento de Cristo porque no son cristianos, pero han seguido como quizás adoptando una costumbre argentina, algo que tiene un significado mucho más profundo. Ya el mensaje cristiano, a través de este símbolo que para los cristianos es tan valioso como es la Navidad, se ha constituido en un mensaje universal y una convocatoria a un día de paz, de encuentro y de concordia entre los hombres. Yo creo que ese es el gran triunfo del cristianismo y me parece mucho más comprometido y mucho más consustanciado con el mensaje de Cristo esta actitud que las de los que buscan permanentemente conjuras y perversidades en otros y que en definitiva lo único que hacen es promover el rencor, promover el odio y el desencuentro. Bienvenidos sean aquellos que sin ser cristianos celebran la Navidad. Bienvenidos sean y regocijémonos por ello, porque significa que la Navidad, más allá de quienes somos cristianos, está cumpliendo con su cometido primigenio. Y ya que hablamos de Navidad, voy a hacer un recuerdo. El 24 de diciembre de este año se cumplen 400 años de la muerte de uno de los hombres más importantes de la historia de la Argentina, el obispo Fray Fernando de Trejo y Sanabria. Les recuerdo, es el primer obispo criollo, nacido en 1554 aquí en América. Fue el segundo obispo del Tucumán, esa región que abarcaba Córdoba y el noroeste argentino.
fue un hombre que hizo una tarea apostólica extraordinaria en favor de los indios para evitar que sean explotados, que se utilizara su mano de obra sin retribuirlos adecuadamente, que se apropiaran de sus tierras. Es decir, los abusos que suelen ocurrir y que de hecho ocurrían cuando hay personas, como hay siempre en toda sociedad, inescrupulosas que se valían de su superioridad. Trejo como obispo promovió permanentemente la defensa de los indios que eran para él fundamentales. Pero además de eso, en la historia de la educación argentina, uno de los hitos más importantes es precisamente un acto de Trejo. Trejo era franciscano y sin embargo tenía una particular inclinación en favor de la Compañía de Jesús. Cuando venía a Córdoba, y venía muy seguido porque tenía por Córdoba gran cariño, paraba en el colegio de la Compañía. El colegio máximo de la Compañía, Córdoba era la sede de donde se gobernaba toda la provincia jesuítica del Paraguay, es decir, todo el cono sur. El colegio máximo era una institución de enseñanza superior que habían fundado los jesuitas en Córdoba, pero que lamentablemente tuvo que trasladarse a Santiago de Chile por problemas económicos. Ante esto, el obispo, el 19 de junio de 1613, ante el escribano Pedro de Cervantes, hizo una escritura por la cual se comprometía a donar de su propia fortuna, porque era un hombre que había recibido una herencia importante, 40.000 pesos para que el Colegio Máximo volviera a Córdoba y acá, dando su majestad licencia, como lo dijo, pudieran graduarse maestros, licenciados y doctores. No alcanzó a ver esto el obispo. Lamentablemente ni pudo cumplirse su donación, porque cuando murió su fortuna ya había quedado muy menguada por su gran generosidad. Pero pocos años después, el colegio vino inmediatamente gracias a esta decisión. Y pocos años después, el rey y el papa le dieron al Colegio Máximo la facultad de otorgar grados académicos. Es decir, crearon la Universidad de Córdoba, la más antigua del país. No alcanzó a ver esto Trejo. Murió el 24 de diciembre de 1614 de viaje de Córdoba a Santiago. Lo trajeron al cadáver a Córdoba y está sepultado en la iglesia de la Compañía bajo una lápida en el crucero, una lápida de mármol blanco grande que en latín recuerda que en la cripta que está abajo descansan los restos de este gran obispo, de quien la universidad, cuyas autoridades lo consideran su fundador, no se ha acordado en el 4º centenario de su muerte. No hay más tiempo, Prudencio, una sola pregunta. ¿En qué año vivimos? 2014. ¿Por qué? Porque el año se cuenta en casi todo el mundo a partir del nacimiento de Cristo. Es decir, eso marca la importancia de la persona que se eligió para que sea el inicio de los tiempos. Así es, no nos queda más que desearles a todos ustedes, cristianos o no cristianos, una muy feliz Navidad en paz, en concordia con sus familias y será, si Dios quiere, hasta el próximo lunes. Feliz Navidad para todos.